La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, venimos a la palabra y nos abrimos ante ella en esta mañana. Estamos en este libro fabuloso que se llama Los Hechos de los Apóstoles, que nos recoge la historia del comienzo de la iglesia cristiana. Empieza en derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto y sigue. Nos lleva por la vida de la iglesia en Jerusalén, el ministerio de Pedro, que toma un alcance, y luego el ministerio de los apóstoles en la ciudad, y luego el apóstol Pablo. Y nos lleva en sendos caminos de ambos, y lo que ocurre en Jerusalén, que habría de hacer que la iglesia tuviese que repensarse. Hay momentos en que si uno no se repiensa y reestructura, hoy lo llamaríamos una reingeniería de todo, nos estancamos y nos morimos. Y se acabó. ¿Qué tal si la iglesia de Jerusalén habría sido simplemente para los judíos? Bueno, habría dejado de ser. Habría sido un gueto cristiano judío. Y a la primera, la segunda generación se habría acabado. Pero Dios hizo de las suyas con la gente, como Él siempre lo hace, para que se repensase a ella misma. Al pobre Pedro lo pasó por Jope, a la casa de Cornelio, el centurión romano, y le hizo simbólicamente comer de los alimentos impuros, queriendo decir que tendría que predicarle el evangelio a la gente que no era judía, y él no podía entender eso. No podía entenderlo. Inmundos. Pero llega a la casa de Cornelio, y allí, al decirle por qué había venido, y Cornelio por qué Dios le había mostrado que él iba a venir, les empieza a hablar acerca del evangelio. Mientras que está hablando, se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, y hubo la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Y dijo, bueno, ¿cómo le vamos a impedir el bautismo a esta gente en quien ha venido el Espíritu Santo? Y esta gente no era judía, era gentil, eran romanos, y sobre ellos había venido el Espíritu Santo. Eso quiere decir que hay momentos en la vida que, en el caso de Pedro, que tuvo que abrirse al hecho de que el Evangelio era para todos, para todas las naciones. Eso está profetizado ya en la profecía de Isaías, también en otra parte del Antiguo Testamento, en que la luz era para todas las naciones, para todos los pueblos, y no solamente para los judíos. Eso no era fácil de aceptar. Y eso era una lucha en la mente, la forma de entender el Evangelio, la forma de cuadrar y cambiar todo para poder decir, sí, esto es del Señor. Mientras tanto, ocurre la conversión de Pablo, que era el máximo de los fariseos. En el camino se encuentra con el Cristo resucitado, y lo menos que él pensaba era que Cristo de verdad había resucitado. Primero tuvo que aceptar que Cristo había resucitado. Se encuentra con Cristo cara a cara. ¿Y de quién eres tú? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Y se le bambolea la cabeza. ¿Qué es esto? Resucitó de verdad, verdad, y me habló. Pero no solamente le habló, sino que le llevó ciego a una casa en Damasco, que ha sido bombardeada hoy en día, y allí estuvo 3 días ciego y teniendo que pensar lo que le había ocurrido y qué es esto. Y como era un genio, era un hombre sumamente instruido y formado, está tratando de integrar todo eso
de una manera nueva a su pensamiento como fariseo judío, pero tuvo que hacerlo y viene Ananías, lo unge, pone la mano sobre él, deja de estar ciego y viene sobre él el Espíritu Santo y viniendo sobre él el Espíritu Santo empieza a recibir el mensaje. Tú vas a ser el apóstol a los gentiles y le vas a dar luz a los ciegos y van a salir de las tinieblas a la luz y del reino de Satanás al reino de Dios. Eso no es fácil asumir eso en 3 días, cuando su vida había sido así y ahora tiene que ser así. Y eso es lo que ocurre en la vida muchas veces, que nuestra vida tiene que cambiar si queremos toda la bendición desde el Señor. Así que quizás usted está en esa situación hoy día, que Dios le está cambiando toda su forma de pensar, no solamente en lo espiritual y en lo social, sino de, oye, las circunstancias me están obligando a repensar mi vida. Y hay momentos en que hay que apartarse. A él lo apartaron por 3 días. Puede ser que usted tendrá que apartarse y repensar el futuro suyo por X razón. Desconocido para mí, pero se lo estoy diciendo. No se asuste si eso es lo que está pasando. Dios hace que cambiemos nuestra forma de pensar. Eso se llama por allí hoy día una cosmovisión nueva. Una nueva manera de ver las cosas. Eso no quiere decir perder las convicciones de uno, ni la fe de uno, ni jugar con la vida, pero hay momentos en la vida que Dios hace así. Y dice, ya has caminado por acá y eso lo vamos a ver, pero ahora te está enfrentando la situación y vas a tener que... Sí, pero eso yo nunca lo había pensado, eso yo no estoy cuadrado para eso. Yo pensé, y el Señor dice, sí, pero te estoy... ¡Ábrete! Fue una nueva posibilidad. Y por fin, después de un buen palo en la cabeza, o circunstancias que te hacen repensarlo todo, empiezas a decir, está bien, Señor. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? No sé. Ese no es el problema. El problema es que Dios nos llama la atención y nos dice, esto es un cambio para ti, vas a cambiar. Tienes que cambiar, o si no te estancas donde estás y se acabó. Hasta ahí llegaste. Y el Señor dice, en la realidad, mira, ábrete porque voy a hacer cosas nuevas en tu vida, profesionalmente, familia, tu forma de ver y entender tu relación con el Señor. ¿Quién sabe qué? Pero eso es lo que le pasó a Pablo y lo que le pasa a todo el ser humano en quien Dios está haciendo cosas nuevas de él. Así que ahora vamos a venir a la palabra, entendiendo que si no fuese por ello, usted no estaría aquí. Si no fuese por lo que ocurrió en Pedro y lo que ocurrió en Pablo y los demás apóstoles, la iglesia no habría existido. La iglesia como la entendemos. ¿Por qué? Porque tuvieron que abrir su visión y entender que el evangelio era para los gentiles también y que Dios quería que los gentiles conocieran al Señor. Y por ahí se va, pero han pasado tantas cosas en 2000 años que uno simplemente está hablando de los primeros pasos. Esos primeros años, esos primeros 20 años después de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Después de eso viene todo lo demás que habría de ocurrir. Así que venimos hoy a la palabra, estamos en Hechos, en el libro de los Hechos, estamos llegando hacia ese final en Jerusalén y en Palestina, lo que hoy ese tiempo se llamaba Palestina, y estamos asomándonos al final del ministerio de Pablo en su sector antes de irse a Roma. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 25, versículos 6 al 12, y lo vamos a leer en voz alta. 6 al 12 en voz alta. Festo, el gobernador nuevo de Cesarea, y por eso quiere decir toda la provincia, desde el Líbano, Siria, hasta Jerusalén y hacia abajo, todo ese sector, él vino a ser el tetrarca
de todo el sector y después Agripa, en representación de la tribuna, del César, y venía allí para establecerse. Vino allá y su primer paso era llegar a Jerusalén antes de entrar y volver a Cesarea. Lo leemos en voz alta, por favor. Y deteniéndose ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, ellos quiere decir la comitiva de Festo, el gobernador, al siguiente día se sentó en el tribunal. Ya, se estableció el tribunal en Cesarea y mandó que fuese traído, ¿quién? Pablo. Y Festo le da una oportunidad a Pablo, lo vamos a leer. Recuerden que esto es el tribunal, era como que si usted lo llevan al tribunal, mañana aquí, tribunal número tal y tal y tal, y le dicen, usted tiene una oportunidad. Escoja de las dos cosas. Esto es igual, lo mismo. No lo espiritualices. Esto es Pablo ante el tribunal, ¿ok? Y teniendo que tomar decisiones que le afectarían a él para todo su futuro. Y el tribunal dice, no encuentro nada malo contigo. Eres inocente. Todo lo que me has dicho y todo lo que yo sé, porque soy experto en las leyes judías, aunque yo soy romano, etcétera, y soy el gobernador, yo sé que eres y no han probado nada en contra tuya. Así que lo único que yo puedo para salirme de este paquete, porque el anterior Félix le dijo, yo no sé qué hacer con este que es inocente, pero ya tú eres el gobernador, te entrego el paquete, a ver qué vas a decir tú. Y entonces el Festo se queda allí, cónchale, ¿qué hago yo? Porque yo quiero complacer a los judíos y no quedar mal con los judíos, pero este es inocente y es un romano, es ciudadano romano, así que yo no le puedo hacer daño, yo tengo que defender al romano, pero los judíos quieren la vida de este hombre, lo quieren liquidar y yo sé que lo quieren liquidar, aunque eso no es lo que me han dicho. Así que ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago yo? Leamos. Y cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, todos los que le querían acusar, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales que no podían probar, pero lo querían. Más adelante, si llegamos a eso en el tiempo hoy, es que había un complot. Como no habían podido hacer nada con él en Jerusalén, los judíos armaron un complot y se lo avisaron a los del Sanedrín, a los saduceos, los fariseos y los escribas. Le dijeron, nosotros 40 no vamos a comer ni beber ni nada porque los vamos a liquidar a este hombre. Pero ustedes del Sanedrín van a inventar una excusa para sacarlo de la fortaleza y llevarlo al Sanedrín, pero en el camino al Sanedrín nosotros lo vamos a acabar con él. Eso estaba todavía vigente. Habían pocos días que habían pasado. Entonces ellos habían ido y este Festo ya había oído que había un complot. Ok, entonces, volvemos. Alegando Pablo en su defensa de él, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, yo no he profanado el templo, ni contra César he pecado en nada. No tiene nada conmigo. ¿Están conmigo? Ok. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de esta cosa delante de ti? Y le pone la papa caliente en la mano de Pablo. ¿Quieres subir a Jerusalén? Y como Pablo era rapidísimo, inteligentísimo, además de ser guiado por el Espíritu Santo, las calculó toditas. Si yo digo sí como judío y voy a la corte de la provincia, me van a liquidar en el camino. Así que esa es mi opción. Voy allá porque soy judío. Lo grande es que Pablo tenía dos nacionalidades. Era judío y era romano. Así que también tenía que
derechos romanos. Así que, próximo versículo, Pablo le dijo, ante el tribunal, tú, Festo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Así que no tienen ningún derecho sobre mi persona. Seguimos. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué? No rehúso. Paréntesis, aceptaba la pena capital. Cierre de paréntesis. Para los abogados entienden lo que estoy diciendo. Nosotros estamos en un país y hay otros países que no aceptan la pena capital. En los Estados Unidos la mitad de los países dicen que sí, la mitad de los estados dicen que no. En otros países del mundo entero sí, acaban con la persona, pena capital con esa persona. Pero Pablo no está en contra de pena capital. Si él estuviera en contra de pena capital, ¿qué? Diría otra cosa. Estoy dispuesto a morir si he causado, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Punto. Ahora la frase clave es, a César apelo. Dígalo. Ok, estamos ante la ley. Tenía todos los derechos de la ley. Por ahí hay cristianos. Usted es cristiano, usted no puede apelar a nada, no puede no usar abogado, no puede hacer esto. Es una loquera. La ley está para protegerlo. Los que dicen eso espiritualizan todo y se confunden y cometen gravísimos errores con su propia vida. La ley está para la defensa de la persona. Eso no quita de que uno no ora, uno ora ante el Señor, uno se presenta y uno toma decisiones, pero estamos hablando ante Pablo que dice, no, la mejor ley del mundo después de 400 años en ese tiempo y el orgullo del Imperio Romano era su sistema judicial. Era lo más desarrollado en 400 años en el proceso. Y por eso siempre hay nuevas leyes que van mejorando y mejorando y mejorando y mejorando los derechos de la persona y los límites de la persona. Y Pablo sabía que tenía el mejor sistema de jurisprudencia que había en su tiempo y que ha sido fundamento para las leyes romanas, la ley después de eso, la ley romana es fundamento hasta el día de hoy con sus modificaciones en los países latinos. Así que él sabía que lo que tenía con el César era muy importante. Pero él sabía también que si él apelaba al César, todos los demás expedientes en contra de él o a favor de él se engavetaban. Punto. Porque el César era la última y la máxima palabra si es que uno apelaba a César. Así que él sabía muy bien que apelo a César. Bueno, nadie me puede tocar. Eso quiere decir que también voy a ir a Roma. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba sucediendo dos cosas a la vez. El mundo espiritual que le había prometido Dios que él iba a ir a Roma. Él sabía que parte de su diseño de vida era Roma, pero también en la parte humana, la jurídica, que él no tenía que someterse a un juicio injusto que le ofrecerían las leyes de la provincia, las leyes de los judíos, o aún de los que le rodeaban en el contexto romano, porque el mismo Festo no sabía qué hacer. Este es inocente y cómo... ¿Por qué lo voy a mandar a César si es inocente? Este quedaría libre si no hubiera apelado a César. Pero apeló a César. Como apeló a César tenía que ¿qué? Enviarlo a César. ¿Están conmigo? Sí, por si acaso, están así. Entonces, ahí tenemos la disyuntiva. Y es importante que usted sepa que usted es ciudadano de dos reinos. Usted vive en el reino de Dios, que afecta toda su manera de ver la vida, pero usted es también ciudadano de un país. Y los que tenemos otras nacionalidades tenemos problemas. Somos de 3 o 4 nacionalidades. ¿A cuál apelamos? ¿Ok?
Pero entonces, usted es miembro de dos reinos y usted es ciudadano de dos reinos. Y es importante, Pablo entendía que él estaba cumpliendo el plan de Dios en su vida, pero el plan de Dios en su vida se estaba llevando a cabo a través de todas las circunstancias humanas que estaban ocurriendo, entre ellas el efecto de las leyes romanas. Y él podría escoger entre los judíos y los romanos, y él sabía que lo mejor era apelar a César y salirse del paquete que había aquí. Muy bien, entonces encontramos esa realidad, los sistemas. Vamos a ir un punto más en esto. Vamos a ir a el segundo punto que quiero llevarles, antes de meternos en la propia historia, es que hay momentos de transición y de cambio en nuestra vida. Ya lo asomé hace un rato. Hay cosas que van cambiando en nuestra vida y uno sabe que tiene que tomar una decisión. Cortar con esto para poder seguir adelante hacia lo que Dios tiene. O modificar esto para poder cumplir con el propósito de Dios. O el propósito que uno se ha dispuesto en la vida. Esas son transiciones. Algunos no quieren ninguna clase de transición y se quedan estancados, amarrados, no crecen, su mente no se abre para nuevas posibilidades, etc. El científico siempre tiene que estar al tanto de todo lo nuevo y tiene que ajustarse a lo nuevo. El médico siempre tiene que estar ajustándose a todo lo nuevo, se queda atrás. Si usted visita a un médico que ya tiene ejerciendo 50 años y que no ha ido a ninguna conferencia o congreso de las cosas nuevas que existen, usted busca, ¿se queda con este o se va con este? Se va con el que sabe que puede atenderle mejor. Entonces tiene que cambiar, tiene que ajustarse. El ser humano siempre se tiene que ajustar a nuevas posibilidades. Así que ahora, entendiendo eso, fíjense lo que le pasa a Pablo. Había llegado a Jerusalén, se había visto con los ancianos de la iglesia, cristianos en la iglesia de Jerusalén, y se había purificado. Todo esto lo dijimos el domingo pasado, y cuando sale de allí lo agarran los fanáticos para despedazarlo porque había, en comillas, profanado el templo, que no era verdad, no había profanado el templo. Y los romanos lo salvan, lo agarran y lo meten en la fortaleza. En camino a la fortaleza dice: yo quiero hablarle de mi gente. Él dice: está bien, puedes hablarle de tu gente. Entonces habla en arameo a la gente y la gente está tranquila, pero en el momento en que dice: y el Señor me envió a los gentiles, ahí ellos no podían aceptar que la religión judía ni la judío-cristiana podía ser para la gente gentil. Eso no podía ser. Están allí para despedazarlos, lincharlos, derrumbarlos, y los romanos otra vez lo sacan. Lo meten en la fortaleza de Antonia. Y el comandante, que se llamaba Claudio Lisios, dice: wow, ¿quién será este? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo manejo yo esta situación? Y si me están mintiendo, entonces lo ponen para sacarle con una cuerda y unos látigos, con una piedrita, un látigo con piedrita al final o hierritos para azotarlo. Y Pablo, ¿qué dice? Es justo castigar a uno que no ha sido condenado y que uno es ciudadano romano. Se detiene: tú eres ciudadano romano. Y el Claudio dice: yo compré mi ciudadanía y tú naciste como romano. Sí, yo nací en Tarso, soy judío y soy romano a la vez. Se echan para atrás, saben que no lo pueden tocar, y en ese momento él dice: sí, pero de todos modos te quiero enviar a los jefes de los judíos, el Sanedrín, los fariseos, los escribas y los saduceos, para que tú te defiendas ante ellos. Él dice: no hay problema, voy para allá. Mire, yo estoy comprimiendo todo esto así.
como 5 capítulos, no hay problema. Se presenta en el Sanedrín y el sumo sacerdote dice, ¿cómo no? Hable. Y Pablo empieza a decir, ustedes me conocen, yo era el máximo de fariseo, yo esto y yo lo otro, y yo salí con carta para acabar con los cristianos, pero allí tuve un encuentro con el Cristo resucitado. Y se me cambió la mente. Yo creía que estaba muerto, se me aparece el Cristo resucitado y me habla. Allí se volvió el San Quintín entre los saduceos y los fariseos. Se caen y querían destruirse entre ellos, porque los fariseos dicen, él es fariseo, quizás se le apareció un espíritu de verdad, y los otros están peleando, y como él era fariseo, lo querían ¿qué? Linchar a él. Lo agarran y lo meten otra vez en la fortaleza, ahí adentro, para salvarlo. Y en ese proceso, en la medianoche, él está orando y se le aparece Jesús. Veamos lo que dice. 23:11. 23:11. A la noche siguiente se le presentó que el Señor. ¿Qué tal si el Señor se te presentara a ti? ¿Ah? Pablo, tenga ánimo, tranquilo. Y ustedes saben, te van a despedazar y viene el Señor y te dice ¿qué? Tenga ánimo, Pablo, tranquilo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que ¿qué? Que testifiques también ¿a dónde? En Roma. Pablo, se acabó tu ministerio a los judíos. Y él está ahí con esta palabra. Ahora es que va a empezar tu ministerio, ¿a dónde? En Roma. Jerusalén, capital de todo el sector, y Roma, el capital del Imperio Romano. Se acabó tu ministerio aquí y va a empezar tu ministerio en Roma. ¿Qué tal si el Señor le dijera eso a usted? Mira, mañana empieza una nueva vida en otra parte del mundo. Alguien dice, wow, por fin salí de esto. Son los cambios, transiciones que ocurren de una manera u otra en nuestra vida. Y cuando el Señor nos muestra claramente lo que hay paz. Yo me acuerdo clarito y siempre me refiero a ello, la noche que estoy bajando del carro y después de un ayuno de varios días y todavía no estábamos aquí, el Señor me dijo, te voy a dar el cine Lincoln. Y estábamos allá en la casita. Eso era lo más alejado que había de mi mente. Te voy a dar el cine Lincoln. Subo al apartamentico y le digo, mamá, el Señor me dijo que me iba a dar el cine Lincoln. Mi mamá era, ¿y cómo? Yo no sé, pero me lo dijo. Cuando el Señor te habla, tienes que certeza, seguridad. Pablo sabía, no te muevas si el Señor no te habla y te da seguridad. ¿Hay cambios en la vida? Sí, hay cambios en la vida, pero eso se pone delante de Dios y el Señor nos va modificando. Algunas veces es así, otra vez es una transición estudiada, etcétera. Pero lo importante es que tengas esa certeza espiritual. Usted dice, ¿cómo te habló? Aquí no, es como llegarle una voz interna y esto es lo que va a ocurrir. Esto es. Y después se va comprobando con los hechos que van ocurriendo. Pablo no llegó a Roma de inmediatamente después de esa noche, tuvo que pasar casi 3 años para llegar a Roma. Así que las cosas de Dios son estudiadas dentro del contexto del tiempo. Eso es lo importante.
Bueno, después de esto, Pablo ya sabía, pero no sabía todo lo que le iba a ocurrir. A la medianoche, después de esta visión, había un sobrinito de Pablo que supo de que había un complot en contra de Pablo. Va donde su mamá y le dice: mamá, hay un complot en contra de mi tío Pablo. Más nunca sabemos de la hermana de Pablo, no sabemos si era cristiana, si no era cristiana, no sabemos nada de eso, pero por alguna razón estaba en Jerusalén y ella le dice: bueno, es mi familia, es mi hermano, hay que avisarle. Va a la fortaleza, habla con el centurión, le abre la puerta, le dice la cuestión a Pablo: mira, hay un complot para destruirte a ti. Fíjate cómo el Señor teje los detalles. Algunas veces saltamos los detalles y echamos a perder lo que Dios de verdad quiere hacer. El Señor es muy cuidadoso y muy detallista en todo lo que hace con las cosas de nuestra vida. Entonces llega y Pablo le dice: bueno, y díselo a Claudio Lisias. Y él va donde Claudio Lisias y le dice: mire, esto es de verdad, esto es lo que va a ocurrir. Como Claudio era comandante y tenía que cuidar a un romano, no Pablo el judío, sino a Pablo el romano, tenía que cuidarlo y nada podía suceder con él, o si no Claudio Lisias perdería su lugar como comandante. Manda 200 soldados más el grupo rápido con las jabalinas y los monta en los caballos, monta a Pablo en el caballo e inmediatamente salen los 80 kilómetros hacia Cesarea. Y llegan allá con la carta que le escribe Claudio Lisias de lo que había pasado, se lo entrega a Félix, el gobernador del momento. Y allí empiezan 3 momentos distintos en que Pablo va a tener que decirle toda su historia personal a Félix, después se lo dice a Festo y después se lo dice al rey Agripa. 3 instancias distintas. Al día siguiente, Félix, el gobernador, que estaba puesto allí por el emperador, era un funcionario del imperio, recibe a Pablo con los que habían bajado de Jerusalén los judíos y los judíos le abren toda una acusación falsa en contra de él y luego le da la oportunidad a Pablo a defenderse. Pablo dice toda la historia a él y Félix va entendiendo: este es inocente, aquí no hay nada. Pero Pablo no ha terminado de hablar cuando Félix se pone de pie y los deja en el aire. ¿Por qué los pone de pie? Hechos 24, versículo 24. Porque cuando Dios habla al ser humano, sacude las entrañas del ser humano. Veamos lo que dice. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Sigue, por favor. Sigue, versículo 25. Ajá. No, 24, 25. 24, 25. Ok. Pero, léanlo conmigo, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, como ustedes se acaban de espantar. Okay. ¿Por qué se espantó? Porque Félix era un disipador, era una persona que no tenía ninguna clase de límite moral, era un corrupto, aunque era el gobernador. Y Pablo le habla acerca, no solamente de Cristo y resucitado, eso él más o menos todo lo entendía, pero le habla acerca de la justicia, le habla acerca de ¿qué? ¿De qué? De su dominio propio, y le habla acerca de ¿qué cosa? Juicio venidero, hay juicio. Todos van a ir al juicio final.
Con eso Félix dice, yo no quiero oír más de esto. Y se levanta. Devuélveme el versículo 25, por favor. Ahora vete. Cuando tenga oportunidad, te llamaré. Y salió otra vez. Va a pasar 2 años en esto. Que lo va llamando, hablando porque querían hablar con él. Además, Drusila era hija de Agripa. Drusila, ¿y quién era Agripa? Agripa era hijo de Herodes Antipa. ¿Y quién era Herodes Antipa? Era hijo de Herodes. Así que vamos a decir ahora al revés. Herodes es el que había mandado a matar a todos los niños. Herodes Antipa había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Agripa I había mandado a decapitar y a matar al pastor de la iglesia de Jerusalén, a Jacob. No, al pastor no, a Jacob, hermano de Juan. Habían los 3. Ahora está Drusila allí. Drusila había sido mujer de varias personas, pero ahora en ese momento era mujer de Félix. Y ellos querían, como Drusila era judía, le gustaba la historia, pero Félix lo que quería era que le sobornaran, le dieran un soborno para que lo dejaran en paz. Pero pasó 2 años en eso y no logró nada de parte de Pablo. Porque Pablo no iba a pagar ninguna comisión para quedar libre, porque él sabía que él era inocente. Me quedo allí hasta cuando sea. Sacan a Félix porque se le había hecho una revuelta en Cesarea y había matado a muchos judíos, y eso llega a Roma, y Roma saca a Félix de allí y Drusila se queda sola de este lado. En ese tiempo llega Festo, lo que leímos antes, a Jerusalén. Baja y de nuevo se encuentra Festo con Berenice. Festo está allí en la tribuna y está empezando a entender que Pablo era inocente y no sabe qué hacer con eso. Entendiendo esa situación, esa dificultad en la cual Festo se encontraba, y había pedido apelo ¿a qué? A César. ¿Cómo manejo esta situación? En esos días llega Agripa, el rey, como cuarentón ya. Había sido rey en Líbano, en toda Siria, en todo el lado oeste del lago. Llega él de paseo. El rey Agripa, era el rey de todo el sector. Y Festo le dice, tengo un problema. Ajá, ¿y cuál es el problema? No sé cómo escribirle una carta al emperador, a César, porque es inocente. Me siento loco escribiendo una carta, pero apeló a César y no sé qué decir ni qué hacer. Y Agripa dice, bueno, yo quiero conocer a este hombre en persona. La esposa de Agripa era Berenice. Berenice era hermana de Agripa. Así que Agripa era el rey, la hermana de él era la reina, y Drusila era la hermana de Berenice. Todos eran hermanos, ¿ok? Y teníamos a Agripa, que era el hijo de Agripa I, pero era muy letrado, muy conocedor de las cosas judías, y él dice, yo lo quiero recibir. Y ese día al día siguiente recibe a Pablo en una una increíble fiesta donde Berenice en toda su belleza con oro prendido y Drusila vestida, y él se sientan, y él con sus capas de oro se sientan y le dicen, Pablo, habla. Nos ponemos de pie y el próximo domingo hablamos. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono
213-7031.